Hola chicos, ¿cómo están? Volvemos con una nueva clase de historia, con un tema bastante distinto a los que vimos hasta ahora. Ustedes van a ver que el tema de hoy tiene más relación con el arte, con artes plásticas, con todo lo que ustedes estudian con la profe Norma, que con historia propiamente dicho. ¿Por qué? Porque vamos a ver un movimiento que surge en la Edad Moderna que se llama Renacimiento. El renacimiento, como la palabra lo indica, significa renacer. ¿Pero qué es lo que renace en esta época? En los siglos XV y XVI. Se trata del renacer de la cultura de Grecia y de Roma, que durante toda la etapa del medioevo, de la Edad Media, estuvo como enterrada, como oculta por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica trataba de que no se supiera mucho de la ciencia, que la gente no fuera demasiado libre para poder controlarla mejor, porque en realidad de lo que se trataba era de que la gente siguiera los lineamientos que la iglesia daba. En esta época, como ustedes saben, tuvieron mucho auge las universidades desde la baja Edad Media. Por lo tanto, la gente aprendió más, estudió más y empezó a ser cada vez más libre. ¿Más libre de qué? De lo que le decía la iglesia. Entonces, la idea fue empezar a buscar textos antiguos y empezar a ahondar en esos conocimientos que tenían los griegos y los romanos. Los griegos y los romanos tenían conocimientos mucho más avanzados acerca del mundo, acerca del universo, acerca de lo geográfico, de lo astronómico, de la filosofía, mucho más avanzados que los de la Edad Media, porque la Iglesia trató de ocultar eso y de dar su propia versión de la historia, de la geografía, del universo. Por ejemplo, los griegos ya sabían que la Tierra era redonda. Durante toda la Edad Media se creyó que la Tierra era plana. Ustedes alguna vez deben haber visto la imagen de la Tierra plana sostenida por 4 elefantes, por ejemplo. Esa era una imagen de la Tierra muy difundida en la Edad Media. ¿Qué pasó entonces? Cuando empezaron a ir a la universidad los burgueses, empezaron a estudiar y empezaron a ser más libres. Cuanto más libres eran, más cosas descubrían de los griegos y de los romanos. Por eso se llama Renacimiento. Renace toda la cultura griega y romana. Se van a basar en esa cultura griega y romana, pero van a seguir aprendiendo muchísimo. Y la gente es cada día más libre. Ustedes en el texto que yo les voy a presentar van a tener una definición de renacimiento en general y van a ver que está compuesta por dos movimientos distintos. Uno es el humanismo, que es el descubrimiento de que el hombre es el centro del universo, de que es libre, de que puede acceder al descubrimiento de la ciencia sin tener que depender de la iglesia, pero específicamente en todo lo que es la literatura, la filosofía, lo científico, la política. Entonces, el Renacimiento es un movimiento general, pero el humanismo se centra específicamente en las letras, en todo lo que es literatura, en todo lo que es la política, la ciencia. En cambio, el Renacimiento propiamente dicho es un movimiento que es artístico. Es una consigna que han creado los historiadores para estudiar esta época. Ustedes van a ver algunas de las características generales de estos movimientos. Estos movimientos dejan un poco de lado la religión, o sea, no es que dejan de ser católicos, son todos muy católicos, pero la religión ya no es el centro del universo. Ellos creen que Dios existe y que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces el hombre vuelve a tener muchísima importancia. Sobre todo que Dios le dio al hombre algo que se llama razón, que se llama pensamiento. La capacidad de pensar se la dio Dios al hombre. Por lo tanto es muy importante. Y la idea es centrar de nuevo el conocimiento, pero no a través de la iglesia, sino a través de la razón. Y a través de la razón probando todo aquello que uno sostiene. Yo no puedo hoy, un día de sol, salir y decir está lloviendo. ¿Por qué?
Porque si nosotros comprobamos que está cayendo agua del cielo, es que en realidad no hay sol, hay nubes y está lloviendo. Entonces, empíricamente, o sea, por la percepción, por los sentidos, nosotros podemos probar que las cuestiones naturales son de una manera y no de otra. Lo probamos, no creemos lo que nos dicen los que creen sostener la verdad, que en ese caso era la Iglesia. Otra de las características es la concepción que se llama antropocéntrica. Antropocéntrico quiere decir centrado en el hombre. Antropos es hombre, por eso cuando ustedes lean visión antropocéntrica, quiere decir que está centrado en el ser humano, en el hombre. Por otro lado, la burguesía va a ser la clave de estos movimientos. ¿Por qué? Porque son los que estudian, los que tienen la capacidad de razonar, porque acceden a leer. Por eso es muy importante el conocimiento, en esa época y ahora también. Y por otro lado, el auge de los intercambios comerciales, de todo lo que ocurría en Europa a través de el crecimiento demográfico que vimos la clase pasada, también hizo que este movimiento se desplazara de una ciudad a otra, porque estos movimientos nacen en Italia, pero se van desplazando hacia toda Europa. Bueno, ¿qué es el humanismo propiamente dicho? Es un movimiento intelectual. Eso quiere decir que es un movimiento de gente que empieza a salir de esa edad oscura que estaba asignada por la Edad Media. Dios deja de ser el epicentro. El hombre es el centro del universo. Empiezan a tratar de buscar a los filósofos griegos, a los filósofos romanos, y de seguir a estos filósofos y cambiar las cosas que a ellos les parecen que no estaban bien en esa época. Se rechazan todos los dogmas religiosos. ¿Qué quiere decir los dogmas? Todo lo que la Iglesia Católica sostiene como verdad, como cierto, se empieza a repensar. Si la Iglesia decía la Tierra es el centro del universo, porque lo llegó a decir que la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba alrededor de la Tierra, eso ya no va más. Empezaron a buscar a los griegos, a los latinos, o sea, a los romanos, que hablaban de que en realidad los planetas giraban alrededor del Sol y la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era el centro del universo. Entonces se empezó a generar conocimiento. Y empezaron a criticar a los líderes políticos. Eso también es una característica del humanismo. Ustedes van a escuchar hablar a lo largo de sus vidas de Maquiavelo. Esto es maquiavélico. Bueno, Maquiavelo escribió en esa época un libro que se llamaba El Príncipe, que se atrevía a criticar lo que los príncipes hacían políticamente. ¿Estamos? Por otro lado, existe el movimiento artístico. Todos estos cambios filosóficos, estos cambios de pensamiento, también se ven en el arte. Y la idea es que ustedes puedan reconocer una obra del Renacimiento. Las obras del Renacimiento también copian a los griegos y a los romanos. Ustedes van a ver, por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel. Es una escultura que si ustedes la miran va a parecer al Poseidón de la Sirenita. ¿Se acuerdan de la Sirenita? Bueno, el Dios de los Mares, Poseidón, que representa la cultura griega, va a ser retomado por este artista, y la escultura del Moisés, que es un tema religioso, va a tener todas las características de un personaje griego. Por otro lado, la pintura cambia muchísimo. ¿Por qué cambia la pintura? Porque antes se pintaban solo temas religiosos y se pintaban sin profundidad. En este momento se descubre algo que se llama perspectiva y que ya lo van a estudiar con la profe Artes Visuales. La perspectiva es nada más ni nada menos que la profundidad que se le dan a los cuadros. Cuando uno ve una cosa más adelante en un cuadro es que está más cerca. Cuando está más atrás es que tiene más profundidad. Pero ellos, como volvieron a estudiar la geometría, volvieron a estudiar las matemáticas, que ya manejaban los griegos y los romanos, establecieron que toda la perspectiva se maneja a través de un punto donde confluyen todas las líneas del cuadro. Entonces, lo que hicieron fue establecer un punto central y que todas las líneas del cuadro se refieran a ese punto central. Por otro lado, se vuelven a utilizar los temas de la naturaleza que se habían dejado de lado.
todo lo que se pintaba hasta ese momento era referido más que nada a la religión. Los cuadros tienen más colores y tienen más luz. Se pintan personajes importantes. Uno de los cuadros que yo les presento en el trabajo es la Mona Lisa. Es el cuadro más famoso de la historia de la humanidad. Tiene detrás de sí un paisaje. Y también tiene todas las referencias hacia un punto central que está detrás del cuadro. Por lo tanto, también tiene perspectiva. Nosotros sabemos que el personaje está cerca, el paisaje está lejos por la perspectiva. La luz, el color, los temas, el hecho de pintar la naturaleza, las técnicas utilizadas, todo esto nos da la referencia de que estos cuadros son cuadros que pertenecen a este movimiento. Entonces, yo les voy a presentar 3 actividades. En principio, completar un cuadro con definiciones cortas y con tus palabras. No traten de buscar, como hicieron en trabajos anteriores, en un diccionario, en internet o en donde sea. Todo lo que yo les pregunto y les pido está en el texto. Van a ver qué es el Renacimiento en general, de qué se trata el humanismo, de qué se trata el Renacimiento artístico, y cuáles son los principales avances científicos que están acá en el texto también. En astronomía, en geografía más que nada. Ciencias duras, matemáticas. ¿Qué quiere decir con tus palabras? Antropocéntrico. Vulgarización del saber. Esto ya se los digo, que quiere decir que el saber está al alcance de mucha más gente que en la Edad Media. Porque un campesino sigue sin tener acceso al saber, pero está más cerca de poder lograrlo. La vuelta a los clásicos. La vuelta a los clásicos es a los griegos y a los romanos. Y rechazar los dogmas religiosos es no creer a rajatabla lo que nos dicen otros, sobre todo lo que nos dice la Iglesia en este caso. Y después vamos a analizar algunas características de los cuadros más importantes de la época. Por ejemplo, la Gioconda de Miguel Ángel. Y van a ver qué características aparecen acá. Acá aparece un paisaje, naturaleza. Aparece el rostro de una persona que no es religiosa. Aparece una perspectiva. Nosotros vemos que hay algo adelante y algo más atrás. Vemos como en 3 dimensiones, no en 2 solamente. Vemos la utilización de la luz. Lo que está iluminado es lo que se quiere resaltar del cuadro, por ejemplo. Vamos a ver la última cena. También es un cuadro de Miguel Ángel. Ustedes van a ver la cantidad de personajes. Van a ver que siempre atrás hay un punto de referencia. ¿Dónde estaría el punto desde donde salen todas las líneas del cuadro? Están siempre en el personaje más importante, que es Jesús. En la cabeza de Jesús sería el punto de donde salen todas las líneas de referencia del cuadro. Entonces, esas líneas nos van a dar la idea de profundidad. La escuela de Atenas. El tema, más que nada, ustedes van a ver que el tema tiene que ver con los personajes que son casi todos griegos y romanos. Este cuadro de Rafael también es uno de los más importantes del Renacimiento, porque en realidad aparece como una especie de iglesia que es un claustro universitario, o sea, un recinto donde se estudia, y todos los personajes que van a aparecer van a ser representantes de la antigüedad clásica, pero con referencia a los pensadores de la época. Ustedes van a ver también un paisaje detrás. En la especie de puerta-ventana que hay detrás hay un paisaje y van a ver las líneas que salen todas desde ese punto central del cuadro. Y por último, el que ya comentamos recién, el Moisés. ¿Qué tema se utilizó? Que ya les dije, si ustedes lo miran y miran al Poseidón de la Sirenita, que en realidad el Poseidón es la especie de dios, digamos, del mar, para los pececitos del cuento. Y van a ver que es muy parecido al Poseidón de los griegos. Se esculpen cada uno de los detalles. Imagínense que esto cada uno de los pliegues está hecho al detalle, se tienen en cuenta todas las líneas. Tiene un realismo impresionante. Estos escultores conocían, y los pintores también, conocían mucho de anatomía, porque para poder pintar o esculpir los músculos en los cuadros, iban a la escuela donde estudiaban los médicos
y tomaban clases de anatomía para poder dibujarlos a la perfección. Con eso se ven las líneas casi perfectas. Bueno, como siempre les digo, cualquier cosa que necesiten preguntar, me lo preguntan. Traten de buscar la mayor cantidad de características que encuentren en cada uno de los cuadros y en la escultura. Si ustedes tienen dudas, no dejen de preguntarme. Y por favor entreguen, como siempre les pido, en lo posible, entréguenlo en la plataforma al trabajo porque se facilita mucho la corrección. Traten de ponerse al día con los trabajos que les faltan porque queda poco tiempo de clases y traten de terminar. Es mucho más inteligente entregar todos los trabajos ahora y terminar que después seguir en diciembre entregando trabajos o en febrero entregando trabajos. Porque vamos a tener que acreditar todos los trabajitos para poder pasar el año. ¿Estamos? Les mando un beso muy grande a todos y ojalá estén todos muy bien.